Bien, entonces reiniciamos con las exposiciones y les pido nuestro esfuerzo para seguir dinamizando este tipo de conversatorio que en verdad son temas muy interesantes. Ahora el grupo de charlas o conferencias son un tema de aspecto literario que evidentemente nos mostrará una temática interesante sobre las realidades distintas, tanto Argentina, Chile, caso Perú. Entonces, en primer lugar tenemos la exposición de Isaac, que en verdad por el título que nos muestra es un tema sumamente interesante, formas de violencia relacionadas con antisemitismo, islamofobia en Argentina y Chile durante la primera década. La segunda no terminó. Entonces, ya bueno, acá dice segunda, ¿no? Sí, pero está bien. Entonces, primera década del siglo XXI. En todo caso, me parece que nos va a mostrar avances de investigación de esta primera década, ¿no? Entonces, por favor, Isaac. Bueno, hola a todos, les agradezco a todos la presencia, a Donato, y muy particularmente quiero agradecer a Paulina Munkhauser porque en realidad yo estoy acá gracias a su invitación y el convencimiento para que viera, cosa que realmente me ha dado mucho agrado. Bueno, me voy a referir al tema del antisemitismo y la islamofobia. Vamos a avanzar, por tanto, bastante en el tiempo, pero no tanto hasta la segunda década del siglo XX, sino la primera. En el programa grande está bastante bien. En general, cuando hablamos de antisemitismo y islamofobia, y esto, como lo dijo Donato, es parte de una investigación, ¿se escucha bien, no? Sí. Ok. Esto corresponde a una nueva dinámica que fundamentalmente en lo que tiene que ver con el antisemitismo y también la islamofobia se va a dar principalmente a partir de la posguerra fría. Terminada la Guerra Fría, es decir, una vez que cae el muro de Berlín, se produce la desintegración de la Unión Soviética, existe en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución tomada por la misma, que es la que se conoce con el número 468, que es votada a favor por una gran cantidad de estados, y que esta instancia lo que hace es revocar una instancia anterior que fue votada el 10 de noviembre del 75, que consideraba al sionismo como una forma de racismo y discriminación racial. Es decir, en el nuevo periodo de la posguerra fría se revoca la instancia anterior y se señala que el sionismo es, por lo tanto, una forma legítima para el pueblo judío. Si hay alguna pregunta después, con respecto a este tema, me puedo referir con mayor detalle. Y coincide con esto no solamente el nuevo marco que se genera en la posguerra fría, sino también todos los acontecimientos que se dan, al menos en la primera mitad de los 90, en el primer lustro de los 90, del 90 al 95. Tenemos una gran cantidad de acontecimientos que nos están mencionando la creación de un nuevo orden internacional multipolar. No me puedo referir con detalle a cada uno de ellos, pero lo primero es la guerra de Irak de 1991, que nos muestra además, muy diferente a lo que pasa hoy en día, el 2014, que nos muestra cómo en este primer conflicto de la posguerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, posteriormente Rusia, están en un mismo bando enfrentando los peligros de Irak. Viene la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, una conferencia fundamentalmente relacionada con temas del Medio Oriente. Posteriormente, y como consecuencia de lo mismo, los acuerdos de Oslo en 1993, hay un tratado de paz entre Israel y Jordania en 1994, y en consecuencia es esta primera parte de los 90 algo, de alguna manera, en donde según los estudios, donde el antisemitismo y el antisionismo presenta una disminución con respecto a lo que había sido en las décadas anteriores. Sin embargo, hay cambios importantes de mencionar, y lo que tenemos básicamente es que, primero que nada, el asesinato del primer ministro Rabin produce un bloqueo en el proceso de paz que va a generar
una nueva ola de antisionismo y antisemitismo, me puedo referir a estos conceptos en preguntas con más detalle, y que básicamente se va a dar a partir del año 2000, septiembre del 2000, cuando se inicia lo que se conoce como la Segunda Intifada. El antisemitismo del nuevo milenio está relacionado con el conflicto israelí-palestino, pero también tiene otras vertientes que están mencionadas en la pantalla, como los movimientos de extrema derecha. Hay un discurso de izquierda radical, que lo vemos en América Latina con algunos gobiernos bolivarianos, y también hay un aumento de la presencia musulmana en Europa y en Estados Unidos, que está asociada con un aumento de incidentes antisemitas. Bueno, ¿qué es el antisemitismo? Ahí hay varias definiciones, ustedes lo pueden ver, no me voy a referir mayormente a ello, pero básicamente tiene que ver con el tema de negación del holocausto, acusar a los judíos de determinadas situaciones, que ustedes lo pueden leer de alguna manera, y básicamente lo que tenemos, me gustaría mencionar esto, ustedes lo ven, por ejemplo, partiendo de la década de 1991 hasta el año 2012, si se fijan, el pic está en ¿qué año? Es el 2009. ¿Y qué pasa en 2009? Tiene que ver justamente con el conflicto de Israel con Gaza. Hay una relación, o tiende a haber una correlación entre el aumento del antisemitismo a nivel mundial, esto es a nivel mundial, y justamente el conflicto israelí-palestino. Yo no tengo datos actualizados de cómo esto ha influido, por lo menos a este nivel de datos cuantitativos, cómo ha influido lo que ha ocurrido en julio y agosto de este año 2014 en términos cuantitativos, pero sí en términos cualitativos se habla también de una importante oleada de antisemitismo. Quiero ir, son los 10 países con mayor incidentes violentos antisemitas, lo paso rápidamente porque quiero llegar a América Latina. En América Latina, prácticamente todos los estudios, los autores y los diferentes informes sobre antisemitismo constatan un hecho que es evidente. Un hito fundamental es el atentado contra la AMIA, que se realiza en 1994, Asociación Mutual Israelita Argentina, que es básicamente, indiscutiblemente, ya era un atentado que estaba dirigido en contra del colectivo judío. Me puedo referir bastante más al atentado, quiénes lo perpetraron, qué es lo que dice la investigación judicial, etcétera, etcétera. Pero pasando un poco más en el tiempo, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la última década, se reporta un aumento durante la segunda mitad del año 2010, también influenciado ya por, en este caso, por los eventos, ustedes se acuerdan de la flotilla Gaza, una flotilla que era dirigida por un barco turco que llega a Gaza, y ahí también se reporta un aumento de incidentes antisemitas. En los informes de la Universidad de Tel Aviv, que están entre los más completos, aparecen mencionados 7 países latinoamericanos, y de esos países 3 son los que reciben mayor atención, de los cuales voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, Venezuela. Básicamente esto tiene que ver fundamentalmente como parte de la propaganda anti-Israel del gobierno de Chávez. Recordemos además que en el marco de la operación realizada por Israel en Gaza en diciembre del 2008 y en enero del 2009, Venezuela, junto con otros estados que pertenecen al ALBA como Bolivia y Nicaragua, rompen relaciones diplomáticas con Israel. Yo voy a pasar rápido, si no, no voy a alcanzar. En el caso de Argentina, aparece como el país más citado. Fundamentalmente, todos los informes dan cuenta de algunos ataques en contra de sinagogas, grafitis con expresión antisemita, aumento de sitios de internet, expresiones en medios de comunicación, agresiones verbales, y algo que no coloqué aquí también. Es un aumento importante que se da no solamente en Argentina, en Chile, no también se da en Bolivia, en Perú, prácticamente en todo el cono sur latinoamericano, les digo, es un aumento de sitios ya fundamentalmente pertenecientes a movimientos neonazis. En el caso de Chile, el antisemitismo aparece también vinculado con la violencia neonazi. Hay un plan Andiña que fundamentalmente es destacado por ciertos líderes históricos del neonazismo, que básicamente establecen que los judíos se quieren apoderar de la Patagonia, tanto chilena como argentina, es lo que se conoce con este nombre. Hay un deterioro de las relaciones de la comunidad judía con la comunidad palestina, de nuevo a partir de septiembre del 2000, y en julio y agosto lo que pude alcanzar a ver
es un aumento de incidentes antisemitas y antisionistas a través de quemas de banderas, protestas frente a la embajada de Israel, básicamente. Me quedan 10 minutos y los otros 10 minutos quiero dejarlo a la islamofobia. Bueno, yo partí señalando de una nueva dinámica en la posguerra fría con respecto a los temas de antisemitismo y islamofobia. Y mencioné como parte de la nueva dinámica en relación al antisemitismo, básicamente la resolución de la Asamblea General de 1991. En lo que tiene que ver con la islamofobia, que es un término que también ha sido de alguna manera por algunos autores criticado, también me puedo referir a ellos en pregunta, aquí la nueva dinámica tiene que ver básicamente a partir del 11 de septiembre. A partir de los atentados del 11S, posteriormente la guerra contra el terrorismo proclamada por el gobierno de los Estados Unidos y los otros atentados producen esta nueva dinámica en que básicamente como resultado hay una percepción social con respecto a los musulmanes que se deteriora, reforzando los prejuicios y discriminación hacia ellos. Prácticamente aquí todos los informes sobre islamofobia que se realizan fundamentalmente en el marco europeo señalan este aumento. Por otra parte, contribuye a ello a nivel académico lo que se conoce como el choque de civilizaciones, que es una postura académica fundamentalmente llevada a cabo o postulada por Samuel Huntington, que nos habla que en la posguerra fría, en lugar del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el mundo comunista y el mundo capitalista, nos vamos a encontrar con un nuevo enfrentamiento, esta vez un enfrentamiento religioso, fundamentalmente entre la civilización occidental y muchas civilizaciones no occidentales, siendo la más importante el Islam. Y esa idea de choque de civilizaciones es algo que de alguna manera persiste en algunos sectores. Bueno, prácticamente acá, ya lo mencioné, los informes y organizaciones se refieren a este aumento de la islamofobia, y aquí por lo tanto hay una división entre antes del 11S y después del 11S. Con respecto al concepto propiamente tal de islamofobia, después del 11 de septiembre este término se impone prácticamente como una realidad que se da en la sociedad global y que tiene que ver con manifestaciones de hostilidad hacia el Islam y los musulmanes, en donde estos en su conjunto son vistos y son considerados como terroristas. Yo en general, cuando hago clases a mis alumnos, les trato de entregar algunos documentos visuales o algunas películas recomendables, porque de alguna manera son como muy elocuentes. Y una de las que yo recomiendo, no sé si ustedes han visto, es Mi nombre es Khan y yo no soy terrorista. No sé si alguien de ustedes la vio. Que de alguna manera muestra cómo en Estados Unidos, no solamente a los musulmanes, sino que incluso a los hindúes, después del atentado del 11 de septiembre, que también son perseguidos porque tienen ciertos rasgos similares, también son objeto de situaciones de discriminación. Bueno, acá de alguna manera está señalado, fundamentalmente en Europa, en Norteamérica, son espacios propicios para el aumento de actitudes tanto antisemitas como islamofóbicas. En esto tiene que ver el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha, los crecientes flujos de inmigración desde el mundo árabe musulmán, las crisis económicas y otros temas que van en esta misma dirección. Bueno, si ustedes ven ahí hay un cuadro que fue realizado por la Organización de la Cooperación Islámica en el año 2012, que trata de ver o de medir algunas declaraciones con contenido antimusulmán en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países europeos, me parece, en base a las preguntas que están ahí mencionadas. Hay demasiados musulmanes en el país, el Islam es una religión de intolerancia, la mayoría de los musulmanes encuentran justificable el terrorismo, y bueno, ustedes se pueden fijar cómo en la primera respuesta en Hungría ya es la mayor respuesta positiva. En el caso de la mayoría de los musulmanes encuentran justificable el terrorismo, también en Hungría. Y curiosamente en Europa Oriental, ya yo no he trabajado el tema, esto viene después, un poco hacer la relación entre antisemitismo e islamofobia. Aquellos países en donde existe una mayores posiciones antisemitas, ¿son también los que tienen mayores posiciones islamofóbicas? Esa es una pregunta que habría que responder también como parte de esta investigación en curso. Y bueno, en el caso de la islamofobia en América Latina, lo mismo, ya aquí básicamente hay una asociación también
de los musulmanes con acciones de terroristas, y por lo tanto el 11 de septiembre, y ante el 11 de septiembre, y es bueno mencionar el atentado que mencioné contra la AMIA, también es un hecho en donde se provoca que los musulmanes y los árabes también sean asociados con el terrorismo. Incluso es más, o sea, después del atentado contra la AMIA, son los propios sectores de la AMIA y de la comunidad judía argentina quienes señalan que no debe, estamos hablando de 1994, que no debe culparse a los árabes ni a los musulmanes de los atentados, y a partir de eso se inicia incluso un diálogo primero entre judíos y árabes, posteriormente entre judíos, musulmanes y cristianos, ya que se ha mantenido prácticamente un diálogo bastante institucional, que se ha mantenido incluso hasta el día de hoy, y donde el actual Papa Francisco tuvo un papel importante. También está mencionado ahí Omar Abud, que es justamente una de las personas que perteneció al Centro Islámico Argentino, que ha tenido justamente posiciones de diálogo con la comunidad judía en este caso. Bueno, aquí en el caso argentino hay algunas expresiones, fundamentalmente ustedes la pueden leer ahí, en el caso de algunos periodistas, el famoso periodista Jorge Lanata, en un momento determinado, después que se produce un descarrilamiento de tren, no me acuerdo cuándo fue, pero tiene que ser donde murieron muchas personas en Buenos Aires, él señala, cito: "No puede ser que el tren no frene desde Morón, siguió acelerando. ¿No te parece más probable que no hubieran andado los frenos a que el tipo sea un conductor suicida? Capaz era un árabe con turbante, pero nunca se sabe". Bueno, esa es una declaración que causó naturalmente bastante comentarios en ese momento. Y en el caso concreto de Chile, ya yo he estado fundamentalmente revisando algunos hechos, tres hechos, los tres en el año 2010, que tienen que ver con el uso del velo. Ustedes tienen la descripción. En el primer caso, en donde a una niña se le prohíbe ir con velo a un colegio, interviene el ministro de Educación de la época, y finalmente el resultado es que ella se le permite asistir. En el segundo caso es una trabajadora, una empresa de un call center, una telecomunicación, que lo mismo no le permitieron el uso del velo. Acá se produjo una denuncia, ella hizo una denuncia ante la justicia, y finalmente la justicia, el primer juzgado en este caso, lo que hizo fue condenar por prácticas discriminatorias a la empresa. Y el tercer caso fue una clienta de un banco de Santiago, a la cual iba a cobrar un cheque y se le pidió que iba con velo y se le pidió que se sacara el velo. Esto nos lleva a un tema indiscutiblemente de debate sobre el uso del velo, sobre la prohibición, que en Europa, yo no quiero entrar porque si no nos vamos a terminar en ningún lado, sobre la prohibición del uso del velo en las escuelas públicas, en el caso de Francia, y sobre la ley de signos religiosos en general, y también sobre la prohibición del burka en los espacios públicos en Francia y en otros países. Bueno, algunas consideraciones finales para terminar en estos 3 minutos. ¿Qué me quedan? 5. ¿Ya? 5. Bueno, el antisemitismo aparece relacionado en gran parte con el conflicto israelí-palestino. Eso es algo que de alguna manera aparece, por lo menos en las últimas décadas, o en la última década, aparece como algo bastante notorio. Algunas encuestas que uno puede revisar consignan que en los países de la Unión Europea, más del 50% de los ciudadanos considera Israel como el país que más amenaza supone a la paz mundial, y también ya hay una cantidad importante de personas que consideran que los judíos tienden a ser más leales a Israel que a los respectivos países en que habitan. Es decir, la primera lealtad, según esta percepción, no está con el país en el que vive, sino está con Israel, con lo cual se estaría diciendo, de acuerdo a la percepción, que los judíos son primero, o se sienten primero identificados con Israel, y luego argentinos, o luego chilenos, o luego brasileños. Básicamente, la gran parte de los antisemitas que se registran en la última década están, por lo tanto, vinculados con lo que es fundamentalmente la causa palestina, fundamentalmente con las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza. Fundamentalmente ya son 3, fines del 2008, principios del 2009, después el 2012 y finalmente la tercera, julio y agosto del 2014. En lo que dice relación con la islamofobia, se puede observar que los diferentes informes analizados muestran que esta ha tenido un aumento, especialmente fue de los atentados
del 11 de septiembre, y también han influido en la islamofobia los ataques realizados en Madrid y también en Londres, y se me olvidó mencionar que son muy importantes los de Bombay del 2006-2007, que son varios atentados que se realizan en la ciudad de Bombay. ¿Ya? Y bueno, estas situaciones de islamofobia también se registran en América Latina, y quizás me queda un minuto para terminar, quizás también como reflexión, no lo incorporé acá, pero que también no deja de ser importante lo siguiente. En esto que tiene que ver fundamentalmente con la islamofobia y con el antisemitismo, generalmente ya después, y es una reflexión, después que se han producido estos atentados, o en los momentos que se han producido estos atentados, también estos han dado la posibilidad de crear ya mecanismos de diálogo y civilización. Y en este sentido es importante mencionar cómo en 2001 las Naciones Unidas lo declaró ese año como el año del diálogo de las civilizaciones. Cómo después de los atentados en Madrid, el propio representante, el propio gobierno español, el presidente Zapatero, crea ya esta idea de la alianza de civilizaciones que va a ser innatamente recogida por el gobierno de Turquía, y eso ha dado origen a 5 o 6 foros sobre alianzas y civilizaciones que pretenden justamente una unidad entre las distintas civilizaciones que incorporen también al Islam y que de alguna manera también eviten sobre todo estas situaciones de absoluta radicalidad como lo que vemos hoy en día con el Estado Islámico, que es un tema que está pasando actualmente en el Medio Oriente. Eso, gracias. Muchas gracias.